Muy buenas tardes. El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico INGEMET les da la más cordial bienvenida a los presentes en la sala y a nuestros seguidores a través de nuestras redes sociales. En una nueva edición del Viernes Geocientífico presentaremos el tema Monitoreo de volcanes usando ruido sísmico ambiental, caso volcanes Ubinas y Sabancaya, a cargo del magíster Roger Machaca Puma, quien es ingeniero geofísico egresado de la Universidad Nacional de San Agustín. Cuenta con maestría en la Universidad de Grenoble-Alpes de Francia. Asimismo, tiene experiencia en monitoreo volcánico, una fuente de información en sismología volcánica y procesamiento de señales. Recibamos con un caluroso aplauso. Bueno, gracias por la invitación a INGEMET. En esta oportunidad vamos a tratar sobre el monitoreo de volcanes usando el ruido sísmico ambiental. Bueno, yo vengo del Observatorio Vulcanológico del INGEMET de Arequipa. Y gran parte de la información que voy a usar corresponde a la información que genera todo el grupo. Entonces, nuestro tema a tratar va a ser, vamos a hacer una pequeña introducción sobre qué es el ruido sísmico, cómo estimamos cambios de velocidad a partir del ruido sísmico. Luego vamos a ver el caso en el volcán Ubinas. Luego pasamos un poco para ver el caso en el volcán Sabancaya y hacemos unas pequeñas conclusiones. Bueno, nosotros en el observatorio tratamos siempre de, nuestro objetivo es tratar de pronosticar erupciones o hacer lo mejor posible para lograr esto. ¿Por qué? Porque los peligros volcánicos en volcanes explosivos son más severos que en otro tipo de, por ejemplo, que en volcanes efusivos. Acá podemos ver la violencia que puede tener una erupción explosiva tipo pliniana, el ejemplo del volcán Pinatubo en 1991. Otro ejemplo de la energía que pueden liberar estos volcanes es el volcán Sabancaya, que actualmente está en erupción, y esta foto corresponde al mes de febrero del 2017. Entonces, en Perú nosotros tenemos 7 volcanes activos ubicados en la parte sur del país. Todos estos en triángulos rojos está la ubicación de ellos. Actualmente el volcán Sabancaya y volcán Ubinas están en erupción. El observatorio del INGEMET monitorea la mayoría de estos volcanes, ¿no? Y otra peculiaridad de estos volcanes es que todos son explosivos. Otro aspecto importante para pronosticar erupciones volcánicas es que, por ejemplo, la ciudad de Arequipa, que es la segunda más importante del país, se encuentra a tan solo 15 kilómetros del cráter del volcán Misti. Entonces está en una zona de alto peligro en caso de una erupción volcánica. Pero no solo le puede afectar el volcán Misti, también pueden afectarle otros volcanes, como se ha visto en 1600 con la erupción del Huaynaputina, que ha afectado la ciudad de Arequipa, ¿no? Como podemos ver, Arequipa se encuentra dentro de la influencia de cualquiera de estos volcanes explosivos. Entonces, sistemas de monitoreo. En nuestro observatorio tenemos varios métodos de monitoreo, como la sismología, geodesia, gases, sensores remotos, geoquímica y observaciones geológicas. Por ejemplo, este es un resumen del proceso de la erupción del volcán Ubinas en el 2006, 2009 y del 2014 al 2016. Como podemos ver, durante las explosiones que están en las estrellas de color rojo, se puede observar que han sido acompañados por cambios en la sismicidad, cambios en las emisiones y cambios en las anomalías térmicas, ¿no? Si bien es cierto, ya contamos con todos estos métodos, pero como observatorio es necesario seguir desarrollando nuevas técnicas que nos ayuden a seguir con esta tarea de pronóstico. Bueno, entonces, en esta oportunidad vamos a hablar de lo que es el ruido sísmico, que es un método nuevo de
que se está usando para el monitoreo de volcanes y de otros fenómenos geológicos, ¿no? Por ejemplo, bueno, este es un registro de un día completo, de 24 horas. Por ejemplo, en este sismograma podemos ver que en las 24 horas solo ocurre un sismo. Entonces, en la sismología clásica, lo único que sería útil de todo este registro del día sería solo este evento. Entonces vemos que las señales que ustedes ven en estas líneas horizontales corresponden a ruido sísmico ambiental. Pero ¿cómo se genera este ruido sísmico ambiental? Tiene varios factores, pero el que aporta más para generación de este ruido sísmico ambiental es la interacción del océano con la superficie sólida de la Tierra. Exclusivamente las tormentas, las olas de mar, estos son lo que generan la mayor cantidad de este ruido sísmico, ¿no? Entonces, en un registro de 24 horas tenemos enormes cantidades de información de ruido sísmico, ¿no? Bueno, este es un mapa de las principales fuentes de ruido en todo el globo de la Tierra. Como les había mencionado, la principal fuente de generación de ruido ambiental proviene de los océanos. Y podemos ver que está distribuido alrededor del planeta, ¿no? Entonces, que esté distribuido alrededor del planeta, que haya fuentes en el Atlántico, que haya fuentes en el Caribe, que haya fuentes en el Pacífico, todo eso nos ayuda porque hay fuentes de todos lados, ¿no? Entonces, el ruido ambiental cumple una función de una fuente de ruido aleatorios o con una distribución random. Quiere decir que puede haber ruido en cualquier parte del océano, ¿no? Y eso se transmite todo el tiempo alrededor de la Tierra. Entonces, ahora vamos a ver cómo generamos señales a partir de este ruido sísmico. Para este caso vamos a usar un teorema antiguo sobre campos difusos, que dice que si, por ejemplo, nosotros tenemos dos estaciones sísmicas y tenemos una fuente de ruido alrededor de las estaciones distribuidas alrededor de estas dos estaciones. Por ejemplo, las estaciones, estas son receptores, estación A y estación B. Entonces, estos ruidos van a ser registrados en la estación A y en la estación B. Si cumplimos con esta hipótesis, con la hipótesis de que el campo de generación de estas ondas es un campo random, quiere decir que es aleatorio, que se da al azar y que cubre las estaciones. Si hacemos la correlación de estas dos señales, vamos a obtener las funciones de Green entre la estación A y la estación B. Entonces, lo que vamos a hacer es usar las señales del ruido que se está registrando todo el tiempo entre dos estaciones. Hacemos la correlación de estas señales y lo que vamos a obtener es las funciones de Green. Pero, ¿qué es las funciones de Green? Las funciones de Green describen cómo es el modelo de velocidades entre estas dos estaciones. Entonces, lo que queremos decir con esto es que si tenemos dos sensores sísmicos en un campo de ruido, en una área con distribución de fuentes en random, quiere decir al azar, aleatorios que se dan al azar por todos lados. Entonces, la correlación de estas dos señales nos va a dar algo que es proporcional a como si un sismo ocurriese en la estación A y fuese registrado en la estación B. Entonces, este método crea sismos sintéticos. Entonces,
La explicación de esto, como les dije, es un teorema, ¿no? Hay muchas hipótesis de que cuándo funciona o no funciona, pero es un teorema, entonces estamos seguros de que la correlación de estas dos señales pasivas corresponde como si una estación fuese un sismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja de este método? Generalmente cuando nosotros desplegamos estaciones sísmicas en una zona, esperamos a que ocurran sismos. Y la otra desventaja es que los sismos nunca ocurren en el mismo sitio. Entonces, este método abre muchas oportunidades porque tú puedes controlar dónde quieres ubicar una fuente sísmica y dónde quieres registrarlo. Y aparte de eso, que puedes usarlo en cualquier momento, ¿no? Porque lo que no ocurre con los sismos, porque también son aleatorios, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es estimar cambios de velocidad. Supongamos que este es nuestro edificio volcánico. Si tenemos una fuente continua que se da en el mismo sitio, que se da con las mismas características, con el mismo desfase, y atraviesa un medio, va a testear toda la información sobre la litología en esta trayectoria. Entonces, como les dije, los sismos no ocurren en el mismo sitio, entonces es muy complicado para monitorear con la sismología tradicional. Pero con el ruido sísmico, si tú colocas una estación sísmica acá y luego colocas otra estación sísmica acá, lo que vas a obtener con la correlación de ruido sísmico es como si tú generases sismo todo el tiempo en este punto, ¿no? Y todo el tiempo estás monitoreando las propiedades del medio en esta trayectoria. Entonces haciendo uso de este método vamos a obtener las funciones de Green aproximadas que existen en este medio, ¿no? Por ejemplo, este es un correlograma. Quiere decir que hemos hecho la correlación de una estación a otra estación, por ejemplo, para todo el 2014. Estas líneas bandeadas corresponden a amplitud de la señal, o sea, de la función de Green. Entonces, este es, por ejemplo, el promedio. Este es un ejemplo en el periodo de 3 segundos a 1 segundo del volcán Ubinas para las estaciones, para la estación Ubina 6, ¿no? Entonces, con el ruido sísmico, cada una de estas en vertical están representados las señales para cada día, ¿no? En este periodo. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es ver qué tanto ha cambiado, ¿no? Digamos, solo esto es un esquema para ver cómo hacemos la medida del cambio de velocidad. Como les mostré, si tenemos dos estaciones sísmicas y hacemos las funciones de correlación, vamos a obtener una señal que va a ser muy similar a que si una fuente ocurriese acá y fuese registrada acá. Entonces, pero esto se puede sacar para cada día, para cada 2 días, para cada 6 horas, dependiendo de qué tan buena amplitud tengas del ruido sísmico en la zona. Entonces, por ejemplo, como estamos, bueno, vamos a ver las señales. Una de las propiedades de los volcanes es que hay muchos scatter, que quiere decir que las ondas rebotan varias veces entre un punto y otro punto. Por ejemplo, la línea azul va a corresponder a la trayectoria directa de una onda que se propaga directamente a la estación 2. Entonces, eso se va a registrar primero, ¿no es cierto?, muy cerca al tiempo cero. Pero, por ejemplo, si hay muchos scatter, la onda puede variar, pero eso va a recorrer más distancia. Como recorre más distancia, llega más tarde. Entonces, podemos ver que está aquí, por ejemplo, la trayectoria en verde. Y si nos vamos a más atrás, las ondas pueden viajar en toda esta dirección. O sea, puede ser muy aleatorio, de un punto a otro, ¿no? Entonces, estos, como recorren más distancia, llegan más tarde. Entonces, si nosotros comparamos la
los sismogramas de un día con otro, lo que podemos hacer es comparar qué tanto han cambiado. Y entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos que la señal de origen está en color negro, o sea, es cuando la señal se propagó en un medio sin alteración. Entonces, pero al inicio no se puede ver nada de diferencia. En color rojo corresponde a una señal que se ha generado de la misma fuente y al mismo receptor, pero que ha pasado por un medio cambiado. Entonces, si hacemos un zoom en la parte, en la coda de estas señales generadas, podemos ver que hay un desfase, un cambio de, o sea, si hay disminución de velocidad va a llegar más tarde las ondas, ¿no? Pero, entonces, ¿cómo medimos el cambio de velocidad? Lo que hacemos es comparamos estas señales, una señal de referencia y una traza que queremos analizar que corresponde al día de interés que tú estás analizando. Entonces, si obtenemos este delta t y lo ploteamos, este delta t con el tiempo al que corresponde, indirectamente lo que vamos a medir es el cambio de velocidad, qué tanto ha cambiado la velocidad entre estas dos estaciones, ¿no? Entonces, para eso existen dos métodos. Uno está en el dominio del tiempo y el otro está en el dominio de frecuencias. En el dominio del tiempo hace lo mismo, solo que a la señal de referencia lo único que le haces es, por estiramientos encuentras el cambio de velocidad. En cambio, en el doublet haces, agarras el desfase entre el tiempo y la pendiente, lo que te va a dar es el cambio de velocidad, ¿no? Entonces, uno es en el, como les digo, uno es en el dominio del tiempo y el otro es en el dominio de frecuencias. Por ejemplo, en el caso del volcán Ubinas hemos testeado ambos métodos. Entonces, en ambos métodos podemos ver que para cierto día ambos muestran anomalías, cambios de velocidad. Los cambios de velocidad que vamos a referir de ahora en adelante van a ser en porcentajes. Entonces, por ejemplo, podemos ver que en ambos métodos se observan cambios de velocidad. Entonces, quiere decir que lo que estamos midiendo, los cambios que vamos a medir son reales, ¿no? Entonces, ¿cómo se usa este método? Bueno, en Python de la Fournaise han usado este método para pronosticar erupciones. Cada línea gris vertical corresponde a periodos eruptivos y podemos ver que cada uno de estos periodos eruptivos ha sido precedido por un descenso de la velocidad de hasta 0.1%. Entonces, todos estos métodos han sido usados mayormente en volcanes efusivos. Hay muy pocos ejemplos en volcanes explosivos, ¿no? Entonces, nosotros en el observatorio lo que hemos hecho es testear este método para volcanes explosivos. Entonces, bueno, hemos hecho un test amplio en el volcán Ubinas durante la última erupción que fue del 2014 al 2015. Entonces, para este periodo de análisis tenemos 7 estaciones sísmicas y la información que vamos a registrar corresponde a cada combinación de pares, ¿no? Entonces, lo que están viendo en líneas entre estaciones corresponde a todas las zonas que se ha testeado, si hubo cambios de velocidad y todo eso, ¿no? Y al final hemos comparado también los resultados con esta estación que es un termómetro en una fuente termal. Bueno, más luego vamos a ver eso, ¿no? Entonces, para todo esto hemos usado estaciones de banda ancha que observan, que registran bajas frecuencias. Entonces, una vez hecho este análisis de la estimación de cambios de velocidad, hemos realizado las pruebas para diferentes frecuencias. ¿Por qué hacemos para diferentes frecuencias? Porque a cada rango de frecuencia le corresponde una cierta profundidad. Entonces, por ejemplo, podemos ver que los colores más oscuros de estas líneas horizontales corresponden a zonas profundas.
Esto corresponde al volcán Ubinas en el 2014. En líneas verticales pueden observar las explosiones principales y en línea azul vertical está representado el sismo de Iquique, que tuvo una magnitud de 8.2 y que afectó mayormente a la zona somera del volcán, ¿no? Entonces, como pueden ver, en las frecuencias bajas, menores a 1 segundo, podemos ver que hubo un descenso de la velocidad 3 semanas antes de la primera explosión del volcán Ubinas. Y para las frecuencias altas, no se observa un cambio significativo que esté asociado al proceso, a las explosiones, pero sí se observa un cambio asociado al terremoto de Iquique. Entonces esto es muy razonable porque los sismos generalmente alteran solo zonas superficiales. A zonas profundas no generan ningún cambio porque están muy compactos, entonces solo materiales sueltos o muy débiles, solo en esos casos hay ordenamiento de granulometría, todo eso, entonces eso es lo que genera estos cambios, ¿no? Con este test de cambios de velocidad para diferentes frecuencias, lo que queremos hacer es que estamos quitando el efecto de, por ejemplo, de los terremotos o de cualquier sismo de ruptura que haya en la zona, ¿no? Entonces, de ahora en adelante voy a usar solo señales que estén entre 1 segundo a 10 segundos. Esto me testea aproximadamente a 3 kilómetros debajo del volcán, entre 1 y 3 kilómetros debajo del volcán. Entonces esta zona no está afectado por sismos o por esas cosas, enteramente está afectado por cambios asociados a la inyección de magma, ¿no? Entonces la anterior gráfica que vimos era para una estación, ahora lo mismo hacemos para múltiples estaciones y podemos ver que en todas estas estaciones también se registra cambios de velocidad y en todas disminuye, para la estación 2, para la estación 7, para todas las estaciones, ¿no? Y generalmente se recuperan después de las explosiones. Mucho depende de la geometría donde han estado ubicados, algunos se recuperan antes y algunos se recuperan después, ¿no? Pero después de las erupciones la velocidad se recupera. Entonces el cambio máximo que tenemos es hasta 0.8, ese es hasta menos 0.8 es el descenso de la velocidad, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esta información? Si bien es cierto, ya sabemos que hubo cambios de velocidad, entonces para cada par de estaciones podemos observar que la disminución de velocidad es diferente. Para algunos es de hasta 0.4, para algunos par de estaciones como Ubinas 6 y Ubinas 7, para algunas como la estación Ubinas 5 y Ubinas 7 es casi 0.1, entonces hay diferentes cambios, no es homogéneo en todas las partes. Entonces podemos aprovechar esta información para localizar, para hacer una localización de dónde han ocurrido estos cambios. Para ello, hemos escogido una zona de referencia antes de la erupción, sin que haya habido sin que se haya dado la intrusión magmática. Vamos a testear un periodo, el periodo 2, que es antes del sismo de Iquique, el periodo 3, que corresponde a pocos días antes de la primera explosión del Ubinas, y el periodo 4, que corresponde después de la erupción, ¿no? Entonces, para hacer esto, para hacer las localizaciones, vamos a utilizar unos núcleos de sensibilidad para cada par de estaciones. Esto representa más o menos, como les había indicado al principio, para diferentes ventanas de tiempo. El ruido sísmico te va a testear diferentes zonas, ¿no? Entre más te vayas, entre más tarde uses el tiempo de la coda, vas a testear más áreas. Entonces, hacemos estos cálculos de sensibilidad para hacer una inversión. Luego usamos la inversión lineal de mínimos cuadrados para estimar esto. Entonces, tenemos nuestros observables, que son los cambios de velocidad. Tenemos nuestra relación de cambios de velocidad y distribución de los cambios de velocidad. Entonces, con una inversión sencilla, lineal, podemos
estimar cuál es el cambio en cada celda, ¿no? Entonces, para toda esta área de análisis hemos dividido en grillas y para cada grilla vamos a encontrar el cambio de velocidad. Por ejemplo, para el periodo 2, hemos comparado las señales del periodo 2 con respecto a la referencia. Entonces, antes del sismo de Iquique, por ejemplo, los cambios de velocidad han estado ubicados casi en todo el volcán, pero este ha sido ínfimo, del orden de menos 0.1%, ¿no? O sea, es muy leve el cambio. Bueno, este es otro parámetro que es la decorrelación. Cuando cuando hacemos la comparación para estimar los cambios de velocidad, nos da dos cosas: el cambio de velocidad y el cambio en la forma de onda. Este cambio en la forma de onda se llama decorrelación. Entonces, lo que te mide el cambio de velocidad es cambio en las propiedades físicas del volcán, y la decorrelación lo que te va a dar es cambios estructurales en el volcán. Quiere decir que acá puede haber aumentado la densidad en una región, puede haber aumentado la temperatura en una región, o puede haber aumentado la distancia entre las estaciones. Y todo esto lo va a medir en cambios de velocidad, pero en la decorrelación son cambios geológicos. Por ejemplo, si se ha abierto un crack, o si ha habido un deslizamiento, una falla, una ruptura, todo eso lo vas a medir con la decorrelación. Entonces, al inicio del proceso eruptivo, lo que se ha observado es que en el flanco este del volcán ha habido una decorrelación, un cambio estructural importante. Para el periodo 3, que corresponde al periodo de mayor actividad, observamos que la velocidad ha disminuido aún más, del orden del menos 0.4. Y esta ha estado localizada en todo el edificio volcánico, pero sobre todo debajo del cráter y en el flanco sur. En cambio, en la decorrelación vemos que ha habido un cambio estructural, más que todo en el flanco sur del volcán. Entonces, si nosotros superponemos las estructuras geológicas de la zona, podemos observar que esta zona donde hay este cambio estructural corresponde al escarpe de un antiguo colapso. Quiere decir que este escarpe de colapso nos indica una zona más fracturada, más débil. Entonces, es muy fácil de explicar por qué en esta zona, en este flanco sur, ha habido este cambio, ha habido mayor cambio estructural. Entonces, en esta zona como es más débil, ha hecho más efectos la intrusión del magma, todo eso. Ahora, para el periodo 4, después de la explosión principal que ocurrió el 19 de abril de 2014, entonces, después de esta explosión, podemos ver que los cambios de velocidad en todo el volcán han vuelto a su valor normal. Entonces, posiblemente haya habido una inflación antes de la principal explosión, y luego ha habido una deflación. Entonces, ¿qué ha hecho que la velocidad vuelva al valor inicial, ¿no? Pero en el cambio estructural vemos que no hay mucha diferencia. Sigue habiendo cambio estructural en el flanco sur del volcán y el flanco este del volcán. Entonces, esto también nos ayuda. Claro, si es un cambio estructural, no puede regresar a su valor inicial, porque ya ha cambiado las dimensiones, las propiedades del medio. Entonces, no puede regresar. Entonces, eso nos ayuda a demostrar de que lo que estamos haciendo las mediciones están bien, ¿no? Bueno, para hacer un poco de discusión de este método, ¿cómo explicamos este cambio de velocidad en el medio? Si hacemos una comparación con, por ejemplo, las observaciones en sismología, no ruido sísmico, sino
la microsismicidad del volcán, podemos observar que para este periodo de descenso de velocidad está bien correlacionada con la ocurrencia de tremores tipo armónico. Entonces, ¿cuándo se dan este tipo de tremores armónicos? Generalmente se dan en sistemas sobrepresurizados, cuando los gases están tratando de salir del cuerpo de domo. Entonces, justo en ese periodo donde hubo mayor presurización en el sistema volcánico, se ha observado que la velocidad empieza a decrecer. Eso quiere decir que el magma se ha estado acumulando durante este proceso hasta que ocurrió la explosión y liberó todo eso, ¿no? Después de eso retrocede a su valor, ¿no? Este es digamos, el error antes de la observación del cambio de velocidad. Entonces, las observaciones de cambio de disminución de velocidad escapan al límite de estas observaciones, ¿no? Entonces, estamos seguros de que lo que estamos midiendo es cambio en la velocidad del medio. Bueno, como les dije, en las altas frecuencias lo que observamos es que de velocidad en las altas frecuencias está más asociado a los sismos tectónicos. Esto se da porque generalmente los sismos afectan solo las capas someras. Y acá les presento una correlación con la temperatura de la fuente termal Ubinas 2 que se encontraba en el sur del volcán, como les había mostrado, donde podemos ver claramente que hay una correlación entre ambos, tanto con la temperatura y en el ruido sísmico. Y el cambio de la temperatura ha sido tan solo de 0.4 grados centígrados, o sea, estamos hablando de 0.4 grados centígrados, y el ruido sísmico ha captado ese cambio en la temperatura, no solo de las capas superficiales. Entonces, vemos que también que lo que estamos midiendo no corresponde solo al azar, sino que estamos midiendo, que se puede corroborar con otros métodos. Bueno, y en este caso estamos testeando posiblemente los primeros decenas de metros hasta 100 metros en estas frecuencias. Es muy superficial el efecto de esto. Bueno, ahora pasamos al volcán Sabancaya. Como hemos visto, este método ha funcionado en el volcán Ubinas, así que actualmente lo venimos implementando en el volcán Sabancaya. En el caso del volcán Sabancaya se encuentra acá, aquí tenemos varias estaciones, igual hemos hecho las funciones de correlación para cada par. Entonces, aún estamos trabajando en lo que es la localización de los cambios de velocidad, pero, por ejemplo, observamos que sí, actualmente existe un cambio de velocidad en el edificio del volcán Sabancaya. Este corresponde al 6 de noviembre del 2016, donde inicia el proceso eruptivo. Esto corresponde a la energía de las explosiones, a la energía diaria de todas las explosiones. Ahí pueden ver las oscilaciones, hay periodos de mayor actividad y menor actividad. La segunda gráfica corresponde al RSAM, que es una medida general de la sismicidad en la zona. En esta tercera figura vemos cambios de velocidad con ruido sísmico. Antes de diciembre del 23 de diciembre del 2016, donde hay un punto de quiebre en todas las observaciones, vemos que también la velocidad del medio ha disminuido. Esto es, por ejemplo, para la estación SAP-7 y SAP-10 que atraviesan el cráter del volcán. Entonces, desde esta fecha, desde diciembre del 2016 a la actualidad, estamos en un periodo con cambios de velocidad. O sea que hay disminución de velocidad, hay algo entre estas dos estaciones que no había antes. Entonces, eso puede ser la presencia de magma, ¿no? Una profundidad igual entre 2 a 3 kilómetros. También una correlación con la deformación, no hay mucha, lo que vamos a observar es que también
se sigue inflando el volcán y sigue habiendo este cambio de velocidad, ¿no? Entonces posiblemente estén asociados ambos y las emisiones que se dan generalmente, ¿no? Entonces, lo que quería recalcar es esto, ¿no? Que antes de que empiece el proceso eruptivo, generalmente la velocidad fluctuaba cerca al cero, ¿no? Como ven en esta línea horizontal. Pero después del 23 de diciembre, cuando ha empezado a disminuir la velocidad, este no ha regresado todavía a su estado original. Entonces, podemos decir que aún hay algo entre estas dos estaciones, que aún existe magma, aporte magmático en esa zona, entonces que el proceso todavía va a continuar, ¿no? Estos datos son hasta el día de ayer, ¿no? Bueno, una dificultad de este método es que requiere mucho tiempo de computación, así es que es un poco complicadillo para actualizarlo. Entonces, como conclusiones, con estos dos ejemplos del volcán Ubinas y Sabancaya hemos podido detectar cambios de velocidad antes de las erupciones, antes de las explosiones principales en el caso de Ubinas y antes de las mayores explosiones en el volcán Sabancaya, ¿no? Los cambios de velocidad, por ejemplo, en el volcán Ubinas se han dado en todo el edificio volcánico, pero los cambios estructurales solo se han dado en el flanco sur, que corresponde a un antiguo colapso que representa una zona de debilitamiento, ¿no? Entonces que puede explicarlo perfectamente. Hemos demostrado con estos dos ejemplos que el método de correlación de ruido sísmico tiene la potencialidad de ayudarnos para monitorear y pronosticar erupciones volcánicas, ¿no? Como se ve en el ejemplo de Ubinas y también del Sabancaya. Bueno, ¿cuáles son las perspectivas? Actualmente en el observatorio estamos implementando este método en tiempo real, pero bueno, en los siguientes meses ya la vamos a tener en tiempo real y posiblemente colgada en la página web del INGEMET, ¿no? Este método también puede ser aplicado para monitorear otros fenómenos como deslizamientos, fallas, etcétera, cualquier fenómeno que esté inmerso en estos campos difusos. Bueno, eso es todo sobre mi presentación. Si tienen cualquier pregunta, me la hacen. Bien, gracias. Agradecemos al ingeniero. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.